Y ahora presentamos Impacto Cristiano, un programa de fe, esperanza y amor, que tiene el propósito de presentar a la divina persona de Jesucristo como la única alternativa para un mundo que cada vez se hunde más en una crisis sin solución. Impacto Cristiano se transmite bajo la coordinación y dirección de Hugo Melvin Aldana. En el aire, Impacto Cristiano. Bienvenidos a su programa Impacto Cristiano. Qué gozo en saludarles, amados televidentes, a través de este programa que tiene el propósito de exaltar al Señor y de llevarles una palabra a ustedes de bendición. Ahora le invitamos a escuchar el siguiente himno que dice así. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado. Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Señor Jesús, para que no caiga cual sarmiento de la vid, vida de ti traiga en Jesús. Mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó. Su gracia lejos de mi Padre Dios, Escucha el programa Impacto Cristiano con una voz de esperanza para el mundo. El mensaje de hoy se titula Deberes ciudadanos y el texto va a estar en la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 1 al 2. En este texto
vamos a encontrar que el apóstol Pablo está instruyéndole a Tito, el pastor que él tenía en la isla griega de Creta, le está mostrando que la gente cristiana de la iglesia tenía muchos deberes para con el Estado. Y esto lo vamos a tomar como una base, un ejemplo para nosotros, para decir que si bien es cierto, nosotros no podemos ayudar, no podemos trabajar en tantas cosas en el gobierno y su administración, pero sí podemos hacer mucho en favor del Estado con nuestras conductas correctas. Se sabe por comentaristas que los líderes gobernantes en la isla de Creta eran personas terribles. La cultura cretense era una cultura horrible y luego pues las personas que estaban gobernando pues por ende tenían unas costumbres también así, unas maneras de vivir contraproducentes, cosas que la palabra de Dios no está de acuerdo con ellas. Entonces Pablo le dice a la iglesia, ¿verdad? Que le dice a Tito que si bien los cretenses no pudieran trabajar porque no se los iban a permitir, no tenían la oportunidad de trabajar allá desde la cúpula gubernamental, pudieran ayudar mucho con su buen comportamiento, como es lo que enseña la palabra de Dios. Esta gente de Creta, dice un comentarista, que eran famosos por ser turbulentos, por ser gente de muchos pleitos, personas que eran impacientes con toda autoridad y constantemente estaban envueltos en insurrecciones, en revoluciones, en matanzas, en guerras destructoras, etcétera, etcétera. Era una cultura que se parece mucho a la cultura de nuestra sociedad hoy, o la cultura de nuestra sociedad hoy se parece mucho a aquella cultura. Entonces, en el día de hoy, eso no es un secreto, que hay mucha preocupación por los altos índices de criminalidad que existen en nuestra sociedad y cada vez los gobiernos se van esforzando más para buscar herramientas para reforzar la persecución en contra de personas que andan en vandalismos y tratan la manera de aprehenderlos y condenarlos y meterlos a la cárcel. Y ese es un caos tremendo el que estamos viviendo. Es una vida de inseguridad terrible la que vivimos. ¿Y qué podemos hacer nosotros los cristianos? Podemos hacer mucho, podemos ayudar mucho con nuestras conductas cristianas, con nuestra sana doctrina. Podemos ayudar mucho educando nuestras familias, dándoles buenos principios, poniendo en ellos muchos valores y evitar así ser una carga para el Estado. Al contrario, podemos ser de ayuda. Y esto es parte de lo que Pablo menciona aquí en Tito, de lo que es la sana doctrina cristiana. Entonces, en este pasaje de Tito capítulo 3, versos 1 y 2, hay 6 deberes o 6 conductas del ciudadano para aquellos tiempos y para el día de hoy. Dice Pablo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, que sean amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, el primer deber que encontramos acá es el deber de obedecer las leyes. Dice Pablo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan. Y que se sujeten, dice Pablo, a las autoridades. Toda autoridad civil debe ser obedecida. Si no obedecemos las leyes del país, la sociedad se va a hacer un caos. Sin obedecer a las leyes del país, reinaría el desorden, ¿no le parece? No tendríamos seguridad en las calles, tendríamos que vivir a puertas cerradas, sería una amenaza constante, el abuso, los asaltos, los asesinatos, las guerras civiles, no habría propiedad segura, no tendríamos los servicios públicos, porque no habría ley que nos obligara a pagar nuestros impuestos, de los cuales se pagan los servicios públicos, el gobierno paga para darnos seguridad, para guardar nuestra soberanía nacional, para
justiciar a aquel que anda incorrectamente, para ayudar al que vive correctamente. Entonces es menester que todos nosotros nos sujetemos a las autoridades y obedezcamos las leyes de nuestro país, porque eso nos trae beneficios a nosotros mismos. Entonces el caos en la sociedad no es la voluntad de Dios. Dios quiere que vivamos en paz, que vivamos en amor, que vivamos con gozo. Dios quiere un mundo de ley, un mundo de orden, perfectos. Y el cristiano debe ser el que debe dar el ejemplo. El cristiano no tiene que verse envuelto en desobediencias, en revueltas, en cosas de esa naturaleza. El cristiano es aquel que obedece a los gobernantes, obedece las leyes de la comunidad, de la nación. Y estamos llamados a ser ejemplos en estas cosas. El segundo deber que encontramos acá es el deber de activar en buenas obras. Dice aquí que tenemos que ser personas de buenas obras. Es decir, personas deseosas de servir en nuestra comunidad. Hay que sujetarnos a las autoridades, obedecer nuestras leyes, pero luego también debemos de estar prestos para servir en nuestra comunidad. Todos nosotros debemos de buscar el bien de todos con mucha diligencia. ¿Sabe usted? Tenemos una comunidad llena de necesidades. Hay mucha gente solitaria, gente que necesita ayuda, gente en pobreza extrema, muchos ancianos, muchas ancianas desprotegidos, muchos niños huérfanos. Hay mucha gente que está encarcelada también, que está encerrada, que necesitan ayuda. Gente que está encerrada en sus mismas casas, que están deprimidas, que están sin quien por ellos. Hay tantas personas en extrema pobreza, en extremas necesidades, gente que necesita ayuda, y el cristiano debe llevar la delantera en ser compasivo, debe llevar la delantera en ser un ayudador. También somos buenos ayudadores en la comunidad, siendo buenos trabajadores, haciendo bien el trabajo, haciendo bien la obra. Por insignificante que sea nuestro trabajo, tenemos que hacerlo con dedicación, porque todo trabajo es honroso y el cristiano debe estar presto para ser una persona de servicio. En tercer lugar, dice aquí el deber de no difamar a nadie. Dice el verso 2, que a nadie difamen, que a nadie difamen. Esto quiere decir que no hay que hablar impíamente de ninguna persona. No hay que calumniar a nadie, no hay que desacreditar a ninguna persona, no hay que decir lo que no nos gustaría que dijeran de nosotros. Sí es fácil pues ponernos a hablar en contra del gobierno, en contra de las personas que hacen gobierno, y ponernos a hablar tantas cosas. Pero Pablo dice, no, el cristiano no difama, el cristiano no desprestigia, no calumnia, no injuria, el cristiano no denigra. Ninguno en esta sociedad debe sufrir abuso verbal de nadie. Nadie tiene que ser derribado por nuestra boca. Y los hijos de Dios son los que deben dar el ejemplo en no ser personas que denigran. Si hay algo que se necesite protestar o pedir para que no haya injusticia, hay que ir a los lugares adecuados. Hay que ir a las personas competentes. Pero no andar despotricando por todos lados, hablando mal de las personas que hacen gobierno, ni tampoco hablando mal de nuestros vecinos, ni hablando mal de hermanos de otras congregaciones o de ministros. Hay mucha gente que es dada a andar hablando de lo que predican algunos evangelistas o pastores. Siquiera hubiera el valor, ¿verdad?, de ir a donde están ellos y pedir una cita con ellos y preguntarles que por qué razón predican así, o por qué razón cantan de esa manera, o por qué razón dan ese tipo de enseñanzas. Pero no empezar por todos lados a andar entre nosotros mismos denigrándonos, haciendo quedar mal el testimonio del evangelio, que la gente va a decir, pues si ni entre ellos mismos se quieren, ni entre ellos mismos se aman, pues entonces ¿cómo voy a creer que me van a amar a mí? Es un mal predicado eso de andar denigrando, de andar usando nuestra boca en vez de testificar de las maravillas del Señor, en vez de bendecir a las personas que están también creyendo en el Señor Jesucristo y haciendo la obra del Señor, andar allí difamando, quitándole el buen crédito a las personas. Eso es algo que es una desobediencia a Dios, que dice que no debemos de andar murmurando. En la murmuración es parecido, dice la Biblia, al pecado de adivinación.
Y esas personas que practicaban la hechicería y todas esas cosas, ciencias ocultas, en los tiempos de la ley, la palabra de Dios dice que no había que dejarla que viviera. La ley tenía pena capital para las personas que murmuraban. Para las personas, digo, que practicaban ese tipo de cosas de adivinación, de hechicerías y todo eso. Entonces, semejante al pecado de adivinación, dice la Biblia, que es el de murmuración. Entonces, la persona que anda murmurando, se está haciendo acreedor a un castigo muy fuerte de parte del Dios de la gloria. ¿Sabe usted? Nosotros estamos llamados a edificar. Nosotros estamos llamados a animar a las personas. Y aquí, en este mandamiento, esta observación que hace Pablo, que Tito le diga a la congregación que no sean como la gente del mundo, que andan ahí difamando a las autoridades o difamando a las demás personas, calumniando a la gente. Pues hombre, es también un aviso para nosotros. Pablo le dice a la iglesia que los hermanos no sean como los demás, como las personas que no son cristianas, y que sean un ejemplo en la comunidad de cómo debe ser un verdadero comportamiento. Y el Hijo de Dios tiene que ser un ejemplo en cuanto a cómo saber usar sabiamente su boca. Dice el apóstol Pablo que vuestras palabras sean con gracia, sazonadas con sal, a fin de dar gracia, dice, a los oyentes. Qué feo se ve una persona que dice que es cristiana hablando mal de todo el mundo y especialmente hablando mal de aquellos que son sus hermanos en Cristo. No importa si no es de su denominación, no importa si es de otra congregación, allá también creen en Cristo, allá también exaltan el nombre de Cristo. Que si lo hacen de una manera, que si lo hacen de otra manera, ya será el Señor quien diga si recibe o no recibe esa alabanza.Nosotros nos dedicamos a hacer lo nuestro y a ser ejemplares. Empezando en el ejemplo en nuestra casa. Alguien dijo que el mejor maestro es san ejemplo. Y nuestros hijos miran esas conductas, esos comportamientos y luego lo hacen ellos también. Y eso no debe ser. En cuarto lugar, aquí encontramos el deber de no ser pendencieros. Dice aquí, el verso 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. Esto quiere decir que el cristiano no debe ser conflictivo, no debe ser contencioso, no debe ser un buscapleitos. El cristiano no debe andar creyendo que todos los demás están equivocados y solamente él es el correcto, solo ella es la correcta. No, eso es pecado. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que el Hijo de Dios no debe de andar criticando, no debe de andar hablando mal de otros, debe cuidar la palabra que dice y cómo la dice. El Hijo de Dios es una persona que no anda originando problemas con nadie, no anda originando sentimientos que perturben, no anda causando divisiones entre los hermanos. Tenemos en nuestra gente mucho pecado de difamación. Y eso es darle lugar al mismo diablo, porque la palabra diablo lo que quiere decir es calumniador. Y cuando nos damos a difamar es quitarle la fama a la persona, quitarle su buen crédito. Y eso es como matar a una persona. Eso es como destruirla de una vez. Y la palabra de Dios aquí nos enseña que al contrario, la persona cristiana en vez de andar difamando debe ser una persona amable. El cristiano tiene que ser una persona mansa, una persona pacífica. No es una persona que consiente el mal, pero busca la paz donde sea posible. Nunca anda maquinando males en su corazón. Entonces dice aquí que el otro deber es el deber de ser amable. Dice aquí el verso 2 que sean amables, no pendencieros. Es decir, el cristiano tiene que ser alguien considerado con las debilidades ajenas. Una persona que esté listo a ser misericordioso. Una persona que es paciente, considerada, cortés, suave, amable al tratar con los demás. No es una persona condenadora, rechazadora, como hay tantas el día de hoy. Amable. Y luego, en sexto lugar, dice Pablo que tenemos el deber de mostrar mansedumbre. Dice aquí que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esto de la mansedumbre aquí tiene que ver con el temperamento, tener el temperamento bajo control. Una persona que puede muy bien soportar los males que recibe es una persona mansa.
Es una persona que aun cuando reciba mal de otras personas, no es vengativo. Es una persona gentil, es una persona humilde, tierna, considerada. Pero eso no tampoco significa que es una persona débil o cobarde. La persona mansa es aquella que ama a la gente, que ama la paz, que anda humildemente entre todos, que desea la amistad de todos, que desea ayudarle a todos, pero también tiene la parte fuerte, que él quiere que se haga justicia. No es que va a estar en contra de lo correcto. No, él quiere que se haga lo correcto. Él no es que ignora el mal, no es que ignora el abuso, el sufrimiento. Es alguien que sufre, que busca ayudar a la persona que está en problemas. Si alguien hace daño, el que es manso busca detenerlo y corregirlo. Si a una persona es sorprendida en el mal, la persona que tiene mansedumbre busca restaurar. Si es alguien que anda desenfrenadamente, protesta ante él para levantarlo. Es una persona que tiene autocontrol, la persona que tiene mansedumbre. Es alguien que controla su espíritu, que controla su mente, que controla aquellos deseos pecaminosos que pueden venir a su vida. Es una persona que no cede ante la perversidad. Es una persona que se niega a sí mismo y que tiene gran consideración por los demás. Entonces, ser mansos es tener todo bajo control. Pues, todas estos deberes ciudadanos y estas cualidades que le he mencionado no son posibles con la propia fuerza de voluntad de una persona. Pablo le diría a los romanos, cuando yo quiero hacer el bien, encuentro que el mal está en mí. Hay una ley que me lleva a hacer el mal. Pero no se queda ahí. Eso es Romanos capítulo 7. Él dice, hay una pregunta que él se hace, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Y el capítulo 8, versículo 1 de Romanos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida me ha hecho libre de la ley del pecado. O sea que hay victoria para poder tener conductas correctas. Y esa victoria va a estar en el poder de nuestro Señor Jesucristo. El poder de Dios a través de Cristo y por la purificación que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Solamente el cristiano verdadero tiene la capacidad de que sus cualidades no sean este tipo de cualidades feas o este tipo de defectos, sino que sean cualidades correctas, que sean virtudes en su vida. La persona que va a lograr tener va a poder cumplir estos deberes, tiene que ser una persona en cuyo corazón reina supremamente el Señor Jesucristo. Va a ser en personas cuyas vidas son dirigidas por el Espíritu Santo. Pero estas conductas que tenían los cretenses son buenos parámetros para medir nuestra vida de santidad. Termino con estas preguntas. ¿Es usted obediente a las leyes de la comunidad, a la ley del país? ¿Es una persona que sirve en su comunidad? ¿Y a quiénes está ayudando? ¿Es usted una persona chismosa y desacredita a otros? ¿Contra quiénes anda usted hoy pecando? ¿Hasta cuándo va a seguir con esa conducta? ¿No será mejor obedecer a Dios y parar hoy? ¿Qué va a hacer con sus chismes? ¿Los va a dejar o va a continuar con ellos? Eso va a tener muchos problemas con la gente aquí y también con Dios. ¿Es usted una persona pleitista? ¿No es usted una persona de paz? ¿Es usted una persona amable o es una persona áspera? ¿Es usted una persona mansa, gentil, justa? Si no lo es, Dios puede limpiar su corazón. Dios puede darle un corazón nuevo para vencer, para mejorar en sus conductas, en sus deberes. Dios puede hacerlo. Cristo dijo que aprendiéramos de Él, que Él es manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Y aquí, o aprendemos de Cristo o aprendemos del diablo. Cristo quiere que aprendamos de Él, que seamos sus discípulos. Él quiere que nosotros nos humillemos, reconozcamos nuestras faltas, le pidamos perdón al Señor. Y cuando nosotros reconocemos nuestras faltas y le pedimos perdón y le pedimos que venga a reinar a nuestras vidas, Él viene a nosotros y nos da el poder, la capacidad, el entendimiento para tener conductas correctas, que van a ser de gran ganancia para todos.
Permítale usted a Cristo reinar en su vida hoy. Pídale a Él que Él le ayude a vivir en santidad y seguro Él lo hará. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos estas conductas que tú quieres que observemos. Conductas ciudadanas, deberes ciudadanos, para que nosotros tengamos una mejor vida, para que tengamos una mejor familia, una mejor iglesia, una mejor comunidad, una mejor sociedad, un mejor país. Ayúdanos, Señor, para ser ejemplares. Ven a nuestra vida, reina en nosotros y ayúdanos a ser limpios de toda maldad, de todo aquello que nos estorba, y danos esa gracia, esa gloria, ese poder para poder vivir correctamente. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Discreción, humildad, dedicación y bondad son los calificativos especiales de una mujer cristiana que sirve a su Señor con todo gozo, que ama a pesar de los problemas. Mujer, vida de alabanza eres tú, tu amor y trabajo, el Señor premiará. Si hay dolor, soledad, escasez o enfermedad, el Señor ha prometido ayudarte y estar contigo en tiempo de angustia. Solo pon en Él todas tus ansiedades, pues Él tiene cuidado de tu vida. Mujer, vida de alabanza eres tú, tu amor y trabajo, el Señor Hemos presentado Impacto Cristiano. Gracias por la sintonía al programa de hoy. De un lugar Será hasta la próxima cuando presentemos uno similar. del cielo está mi hogar, Cordialmente le saluda Hugo Melvin Aldana. que tormento no habrá. Hasta la próxima. Oh, me dicen que en glorioso día será. Adiós. Oh, glorioso día será, cuando en la tierra prometida esté. Y me dicen que es hogar